Muchas gracias. Siguiendo las leyes de Murphy, el PowerPoint o PDF que yo traía no funciona, pero en todo caso eso es fantástico para ustedes porque así yo voy a hablar menos. Entonces las cosas malas a veces traen cosas buenas, y desde luego también va a ser más fácil que estemos todos en igualdad de condiciones respecto a lo que voy a decir. Para los que no son abogados, que veo que afortunadamente la mayoría de la audiencia, la presentación la voy a hacer tomando en consideración los derechos humanos y particularmente de los no abogados, así que no voy a entrar en especificaciones, leguleyas muy finas, sino que les voy a explicar de manera muy general cuáles son las áreas del tratado y cómo los afectan a ustedes. Pero en primer lugar, hago la aclaración o la prevención de que todo instrumento jurídico es producto de una negociación política. Y lo que a lo mejor alguna vez ustedes estudiaron, que de la voluntad del legislador, de la voluntad o la intención de las partes, es un romanticismo, porque los acuerdos, ya sea en el Congreso y especialmente los acuerdos internacionales, como muy bien sabe Max Santa Cruz, son el punto de equilibrio en que las dos partes creen que están haciendo leso al otro porque el tratado dice una cosa diferente. Entonces se leen las partes o se hacen los lesos frente a ciertas disposiciones que quedan ambiguas. Entonces necesariamente en este tratado hay espacios de cierta ambigüedad. Entonces a la larga vamos a ir viendo que van a haber ciertas diferencias entre lo que opina un abogado y lo que opina otro. Entonces, hago esa aclaración de que no va a ser 100% pacífico como quisiéramos el tratado. Pero, bueno, ¿qué dice el texto del tratado? El texto del tratado está dividido en tres áreas. Uno se refiere a definiciones de quiénes son los beneficiarios, cuál es el objeto sobre el cual recae la excepción y cuál es el producto que va a salir del uso de la excepción. Me explico. El derecho de autor protege las obras literarias y artísticas, donde caen los libros, las novelas, las fotografías, las películas, la música, la escultura y todo lo que sean las artes plásticas. Producto de la negociación, y digámoslo, de la oposición de países desarrollados, no los países de nuestro hemisferio o del sur, es que el tratado, las excepciones que permite el tratado, y más que permite, y esto es lo lindo, que hace obligatorio que todos los países las tengan en favor de las personas ciegas y otras discapacidades, se refiere a las obras literarias y artísticas que estén expresadas a través de texto, o habla el tratado de anotaciones. Entonces necesariamente estamos hablando de formas de expresión de palabras y signos. O sea, no cabe naturalmente una fotografía o un cuadro o una escultura. Sin embargo, también a través del proceso de negociación se logró incluir que son obras literarias expresadas en texto o notaciones y las ilustraciones que la acompañan. Eso quiere decir que se pueden también incorporar dentro de la excepción y estos formatos accesibles aquellas fotografías, cuadros, dibujos, cómics que están relacionadas con un texto principal. O sea, usted no podría hacer un formato accesible de una colección de cuadros a menos que esos cuadros estén dentro de una obra mayor que tenga un relato. Otro elemento importante es que esa forma de expresión de las palabras y los signos puede ser en cualquier medio, y expresamente indica el tratado que incluye los audiobooks en forma, o sea, pueden haber grabaciones que son de audio que usted puede
tomar como base para ejercer la excepción. O sea, usted podría perfectamente a través de la excepción, como lo vamos a explicar, hacer una copia de una grabación, de un audiobook. No está excluido. Pero sí, usted va a tener un problema si quisiera hacer un formato especial a partir de una escultura. Pensemos en la Estatua de la Libertad que le quisiéramos llevar en chiquitito, con un modelo. Bueno, eso quedó fuera. Entonces, primero hay una restricción en las obras que pueden ser objeto de la excepción y quedó encapsulado entonces a las que usan palabras, signos y ilustraciones que la acompañan por cualquier medio, sea físico o digital. Eso es el objeto. Un segundo elemento de restricción está en a qué se puede llegar, y a lo que se puede llegar es un formato accesible, y hay una definición de formato accesible, y la definición de formato accesible es una forma, dice el texto, una forma alternativa de la obra. Forma alternativa. Entonces, ¿qué permite al usuario beneficiario, pensemos la persona ciega o la persona con otra discapacidad para la lectura? Es un formato que le va a permitir igual tipo de goce de esa lectura. El punto es que, y la palabra diabólica es una forma alternativa, se refiere a alternativa a lo que normalmente se expresa. O sea, pensemos un audiobook respecto de un libro, o en el caso si tenemos nuestra base es un audiobook, si para que sea formato alternativo va a haber que hacer algún cambio. Hay un espacio gris, pero entendemos que lo normal de interpretación es que en realidad, y para hacerlo fácil de entender, es todo lo que está en texto, o ya sea grabado o escrito, ustedes lo pueden llevar a un formato que sea de audio o con otra tecnología que permita el acceso. El otro elemento restrictivo de la definición de formato accesible es que, y que me parece totalmente lógico, es que solamente tiene que ser para el uso de personas con discapacidad. O sea, si nosotros hacemos un formato accesible que a la vez lo empezamos a pasar a personas que ven, bueno, eso ya se desnaturaliza. Y hay un tercer elemento de esta estructura, que es un intermediario, que se llama la entidad autorizada. Y la entidad autorizada, de acuerdo con la definición, es una entidad, pensemos una persona natural o una persona jurídica, que es autorizada, reconocida por el Estado para prestar educación, formación o acceso al conocimiento a las personas beneficiarias. Y estos son los beneficiarios, y aquí con esto cerramos esta estructura, son las personas ciegas, las personas que tienen dificultades de visión, de manera tal de que no pueden leer de la manera que sería lo corriente, y también personas que no tienen problemas en la visión, pero que tienen otra discapacidad que les impide leer en el sentido tradicional, por ejemplo, alguien que no pueda sostener un libro. No quedan dentro de la definición de beneficiario, muy a pesar nuestro, los sordos. Y esos no es un tema perdido, sí en este tratado, pero está dentro de la agenda de la OMPI tratar las excepciones para los sordos en la próxima reunión de noviembre. Así que Senadis, que vaya con la bandera a Ginebra y póngala ahí. Bueno, la más amplia se la doy yo, pero lo que sí, hay un ítem especial para trabajar los sordos la próxima en diciembre en Ginebra. Mucho frío, pero va a ser hot en la discusión. Entonces, estructura, obra, beneficiario, formato accesible. Ahora, ¿qué se puede hacer con respecto de la obra? ¿Qué cosas la excepción incluye? Ustedes saben que los derechos de autor, las facultades son muchas. Son el derecho a autorizar la reproducción, y tercero, poner a disposición
que es lo que más les gusta a Tiflolibros, porque es cuando ustedes suben a la web y ponen el acceso en internet a través de algún sistema de seguridad que solamente pueden acceder las personas beneficiarias. Eso se llama puesta a disposición. Entonces ustedes también pueden hacer bibliotecas digitales de acuerdo con el tratado, no solo para prestarle o favorecer a las personas en Chile, sino que en Uganda pueden acceder desde las bibliotecas autorizadas que se instituyen en Chile, y viceversa. Y hay una posibilidad adicional que no es obligatoria, que dice que uno además puede comunicarlo o interpretarlo. O sea, uno puede leer en voz alta a una audiencia como la que tenemos acá. Eso va a ser comunicación al público, pero eso es opcional. Y también está la posibilidad, aun cuando no expresamente reconocida o impuesta en el tratado, de hacer traducciones. Ahora, eso es lo que toda la legislación nacional tiene que incluir para proteger el interés de las personas con discapacidad. Pero eso es a nivel nacional. Hay otra disposición que dice que las partes tienen que permitir la exportación de los formatos accesibles en dos situaciones. Una, cuando el formato accesible se ha hecho a partir de una excepción, o sea, si hay una excepción para ciegos en Chile y se hace una copia en braille, bueno, esa copia en braille puede ser exportada a Argentina, a Paraguay o China. Y esa exportación para otro país solamente la pueden hacer las entidades autorizadas, o sea, estas entidades que el gobierno reconoce o autoriza para prestar servicios de atención educacional o de acceso a la información a las personas beneficiarias. Una persona natural, o sea, puede ser Pablo Lecona como persona natural, él no está autorizado por el tratado para enviárselo a Luis Villarroel en Chile, aun cuando Luis Villarroel sea ciego. Porque esa fue una presión muy importante de los titulares que dijeron, bueno, la única manera de controlar esto es que si hay pescados grandes. Entonces, no quiere decir que Pablo no me pueda mandar un correo a mí. Pero lo que digo es que dentro del tratado no queda incorporado, dentro del sistema. O sea, un país podría prohibir que Pablo mande copias para afuera. Podría prohibir el intercambio de personas naturales one to one. Pero sí, Tiflolibros o la Biblioteca para Ciegos de Chile podría enviarles, en la medida que esté acreditada, a cualquier país del mundo, no solamente a otras bibliotecas, sino que a las personas ciegas y con otras discapacidades que están en el mundo. Y eso es fantástico porque en este minuto tenemos que hay muy pocos centros con producción digital, entonces necesariamente hay mucho que ganar con este intercambio de país a país. Entonces, ¿quiénes pueden exportar? Solamente la entidad autorizada. Y hay un tercer requisito, porque no podía ser tan fácil, que es que yo le dije, ¿quién puede exportar? Ahora la pregunta es, ¿quién puede recibir? Bueno, puede recibir tanto una entidad autorizada o como una persona natural. Pero acá el punto está en que solamente en la medida que la legislación nacional permita a la entidad autorizada o a esa persona natural hacer por sí mismo la copia. O sea, el tratado dice, mira, si el tratado te permite hacer una copia, tú puedes importarlo. Entonces, por eso es fundamental que las legislaciones nacionales sean lo más generosas posible para que todo lo que se permite hacer en el extranjero pueda ser importado dentro de la excepción. Además de estas normas que se refieren a lo que se puede excepcionar, hay normas que son flexibilidades para que los estados restrinjan este intercambio. O sea, teníamos la idea de facilitar el intercambio, pero había países que no estaban tan convencidos que esa era buena idea. Entonces se dejó la posibilidad que algunos países que hagan una notificación a la OMPI pueden decidir que ellos no van a permitir la excepción
en los casos que esté disponible comercialmente en términos razonables en el país. Entonces, en algunos países se va a exigir que haya una prueba diabólica de que no está disponible comercialmente. Y eso puede ser ya sea para exportar como para importar. Pero afortunadamente Chile no tiene ese test hasta donde yo me acuerdo. También el tratado establece una obligación con respecto a la protección de la privacidad. Hay un incentivo para que una idea de que las entidades autorizadas tienen que llevar un registro de lo que están haciendo, de lo que están prestando, y eso debe estar disponible al público, sobre todo a los titulares, pero tiene que hacerse de una manera que no vulnere la intimidad del beneficiario. O sea, no pueden llevar un registro que sea con nombre de Pablo Lecuona y que está leyendo algún libro prohibido. ¿Ah? ¿Cuál? Un libro chancho. Bueno, hay tantos de esos buenos libros. Pero bueno, entonces la cosa es que eso tiene que quedar entre él y su profesor, que es el bibliotecario que no tiene. Entonces, bueno, hay que mantener ese control. Y lo último, que se permite, y más bien dicho, se exige que los países den las garantías de que si los formatos o los libros que van a servir de base para hacer la excepción, o sea, usted encontró un DVD con un audiobook que usted quiere copiar, si ese formato viene con una tecnología que impide la copia, usted tiene que autorizar o dar los medios para que esa tecnología que impide la copia se supere, o sea, que no sea un obstáculo. Y eso fue un gran logro dentro de la negociación. Y entendiendo que ya estoy en mi tiempo, me quedo a la disposición de ustedes de cualquier pregunta después de este panel. Muchas gracias.